de la humillación a la grandeza. Tal vez en este instante usted está viviendo un tiempo de humillación. Tal vez usted está viviendo una situación donde se siente humillado. O tal vez no está viviendo un tiempo de humillación, pero lo vivió en su pasado. Tal vez está viviendo un tiempo de grandeza. Este mensaje también le sirve si usted está viviendo en un tiempo de grandeza y se va a dar cuenta por qué razón. Vea lo que dice Génesis capítulo 12, versículo 2. Y haré de ti una nación grande. Esta es una promesa para Abraham. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Engrandeceré tu nombre. Esa promesa el Señor se la dio a Abraham. Y yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos hijos de Abraham por la fe están en este lugar? Somos hijos, herederos de todas las promesas que Abraham recibió. Y no es un heredero de promesas nada más aquellos que son por la sangre, que son los descendientes de Abraham, en este caso los hijos de Israel, el pueblo de Israel, sino también aquellos que por la fe han recibido a nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos convertido en herederos de bendición. Y usted sabía que los países que han adoptado el Evangelio, que han abrazado la palabra de Dios, son países prósperos, son países que se desarrollan, crecen en todas las áreas financieras, económicamente, por supuesto, pero también social. Y le voy a poner nada más un ejemplo y usted se va a dar cuenta cómo funciona esto. Muchos de los que estamos acá sentados, si Jesús no interviene en nuestra vida en un momento, hoy podríamos ser delincuentes. Y le habla uno aquí presente. Me crié en un barrio donde había una gran cantidad de delincuentes. Muchos de ellos eran personas que venían del servicio militar armados y al no encontrar trabajo se dedicaron a andar asaltando. Y la muerte, el vandalismo, la violencia era parte de mi vida cotidiana. Entonces, ¿cuál era el futuro para una persona que nace en medio de eso? ¿Cuál es el futuro? Seguir el ejemplo que uno ve. Si Jesús no interviene, entonces ¿qué sería de mi vida? ¿Qué sería de su vida? ¿Quién sería usted? ¿Cuántas oportunidades en su trabajo ha tenido para robar y no lo ha hecho? Porque usted conoce al Señor. Entonces cuando el Evangelio, cuando Jesucristo, cuando la palabra de Dios es adoptada por una nación, esa nación va a ser bendita del Señor. Podemos decir amén, ¿verdad que sí? Amén. Le voy a mencionar 4 personajes, hay muchos más, pero quiero mencionarle 4 personas que estuvieron en un momento en su vida en la humillación. El primero es David. David tuvo que vivir en varias ocasiones la humillación. El segundo es Daniel. Daniel también tuvo que pasar por la humillación. El tercero es José, otro que tuvo que vivir tiempos de humillación en su vida. Y el tercero es Nabucodonosor. Varios de ellos, unos fueron reyes, otros fueron gobernantes, como el caso de José, otro fue un profeta, gobernante, político, tenía muchos títulos. Daniel. Estas personas en algún momento en su vida vivieron la humillación. Pero hay unas características de todos ellos. Tuvieron unas características en su vida que las vamos a extraer y vamos a aprender cómo ellos lograron salir de ese tiempo de humillación y llegaron al punto donde fueron reconocidos, exaltados, fueron personas grandes, tuvieron nombres grandes. De hecho, el nombre del rey David, el Señor le dijo: voy a hacer tu nombre como uno de los grandes de esta tierra. Y así es. La estrella de David, ¿ha oído hablar de eso? Es el símbolo de la nación de Israel en su bandera. Porque él hizo de este rey
como un nombre como los reyes grandes de esta tierra. La primera característica que quiero hablarle entonces de estas personas, que eran personas disciplinadas. Eran personas que vivían disciplinas. No estaban ahí desperdiciando el tiempo, desaprovechando los tiempos. Eran personas que cada momento de su vida estaban viviendo disciplinadamente. Y hay momentos que nosotros queremos lo que estos hombres de Dios obtuvieron. Vemos a personas, hombres de negocios de nuestro tiempo, y qué lamentable es escuchar a cristianos decir: mirá cómo lo bendice el diablo. El diablo no bendice a nadie, grabes eso en la cabeza. La Biblia no dice que el diablo le pidió a Job para bendecirle, lo pidió para maldecirlo. Y nada que viene de parte del enemigo es de bendición. Lo único que el enemigo trae es maldición. ¿Sabe qué es lo que ocurre? Que hay veces estamos viendo a este tipo de personas prosperar, crecer, porque están practicando los principios que estos hombres tenían, como el principio de la disciplina. Y uno ve y dice: mirá cómo Dios, ¿por qué Dios permite que ese malvado pecador esté siendo bendecido? Y uno lo va a ver, está antes que todos. Cierran todos y él sigue ahí en su negocio. Esa es la razón porque muchas veces no estamos recibiendo la bendición de Dios, porque no estamos practicando la disciplina. Otra de las características de estos hombres: eran personas serviciales. ¿Y qué hablar del servicio, por ejemplo, de David? Su padre lo mandó a cuidar las ovejas y nunca se lee en las Sagradas Escrituras que David en algún momento dijo: ¿por qué solo a mí? Se recuerda cuando llega el profeta Samuel e invita a los hijos de Isaí para comer con él, y David no está en la cena porque él estaba trabajando. Todos los hijos en casa y el hijo menor trabajando, cuidando las ovejas. Y no se le escucha decir a David: ¿por qué yo tengo que estar cuidando las ovejas y mis hermanos tienen que estar en casa? Él estaba sirviendo. Lo manda a llamar su padre para ir a dejarle unos alimentos a sus hermanos, y él va diligentemente, y es en esa ocasión cuando se encuentra con Goliat. Eso lo puede encontrar en el primer libro de Samuel. ¿Y qué podemos decir de José? Estaba con su padre, le servía a su padre. Lo vendieron como un esclavo, y cuando llega al lugar donde iba a trabajar, empieza a sobresalir por su servicio. Luego esta mujer lo acusa de quererse acostar con él falsamente. ¿Y hacia dónde va? Va hacia la cárcel. ¿Y qué va a hacer a la cárcel? A servir. Necesitamos entonces, si queremos llegar a la grandeza, necesitamos aprender este principio de estos hombres. El tercer principio que quiero señalarle que ellos practicaban: eran personas valientes. ¿Y cuánto necesitamos hoy en día que los cristianos, los hijos del Señor, aprendamos a tener valor, a ser valientes? ¿Qué significa ser valiente? Estos hombres tomaban riesgos. Imagínese a Daniel. Está ahí frente a este hombre encargado de todos los que habían sido deportados. Ellos son escogidos entre todos los deportados de Israel porque eran personas sabias, porque eran personas de una apariencia elegante, y están en ese lugar, y cuando les van a dar la comida que comía el rey, él dice: no, yo no permita que yo me contamine. Permítame, haga la prueba con nosotros. Eso es valor. También disciplina, disciplinarse a comer solo legumbres. Qué difícil sería, ¿verdad? Dejar el cafecito, dejar la carne, dejar lo que normalmente estaban acostumbrados, solo porque no deseaba contaminarse. No quería hacerlo. Eso es valor. También un día él tenía 3 amigos. Los nombres que les habían puesto era Sadrat, Mesad y Abednego.
pero los nombres originales eran Ananías, Misael y Azarías. Estos 3 muchachos tuvieron que enfrentar un horno de fuego producto de no negar su fe. ¿Qué es eso? Eso es valor. Y necesitamos más y más cristianos valientes que se paren y digan: no lo voy a hacer y estoy dispuesto a pagar el precio. También necesitamos personas que se arriesguen a hacer cosas, que tengan el valor, también el valor para decir no a eso. ¿Cuánto necesitamos entonces aprender estos principios para llegar a la grandeza? Pero aparte de estos 3 principios que le acabo de mencionar, le voy a mencionar ahora los principios más importantes que hicieron que estos hombres llegaran a la verdadera grandeza. Porque en nuestros tiempos, cuando vemos a alguien con dinero, alguien dice: alcanzó el éxito. En el tiempo de Pablo Escobar, cuando las personas veían pasar a Pablo Escobar, parecía que iba el presidente de la República en ese tiempo. El día de ayer estábamos mirando la historia de este capo mexicano, el Chapo. ¿Ha oído hablar de él, verdad? Que se escapó 2 veces de la cárcel y ahora está en una cárcel en Estados Unidos. Cuando él circulaba por las calles, estaba mirando el otro día un reportaje, cuando él iba a ir a un restaurante, llegaba un ejército antes, bloqueaban las calles, entraban al restaurante, les pedían a todos vaciar sus bolsillos, sacarles todos los celulares, todo lo que podía ser un medio de comunicación, y luego entraba él. Y obviamente armas, y luego entraba él, comía, y todo el mundo llegaba, lo saludaba como que si fuera un personaje, le daban la mano, y qué bueno verlo, y qué gusto estrechar su mano. Y cuando terminaba de comer y salía, le decían a los que estaban ahí, los comensales, los que estaban en el restaurante: la cuenta está pagada por el señor Chapo. Y ¡hala, qué bárbaro ese hombre! ¡Qué increíble la vida que lleva! Para muchos eso es grandeza, pero existe una verdadera grandeza. Y estos hombres tenían, aparte de estos principios que por supuesto le van a servir, tenían los principios que llevan a esa grandeza. Y la primera es que reconocieron a Dios en su vida. Eso fue lo primero que hicieron. Estos hombres reconocieron a Dios. Por eso el libro de Proverbios dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y le mencioné a Nabucodonosor por una razón. Un día el Señor le trae una palabra a Nabucodonosor y le dice que producto de que te has enaltecido, vas a ser tirado en el suelo y con las bestias vas a comer. Te van a crecer el pelo, las uñas. Y él, cuando recibió esa palabra, la entendió, pero realmente nunca creyó en su corazón que iba a ser una realidad. Un día se paró en su patio y miró todo lo que había hecho y se llenó de gloria. Y el Señor le mandó una voz e hizo lo que le había prometido. Y cayó siendo una persona, ya no tenía cordura en su mente. Era como un loco, andaba tirado, le crecieron las uñas, el pelo, comía de las hierbas. Era una persona completamente irreconocible. Pero un día el Señor le permitió un momento de claridad en su mente. Y observe lo que dice Daniel capítulo 4, versículo 34. Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Y si nos vamos a David decía: yo me acosté y dormí, porque el Señor
me sustentaba. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Personas que reconocieron a Dios en sus vidas. Y mire, cuando hablo de reconocer, no solo estoy diciendo, sí, Dios es todo para mí. No solo es eso. Es ir más allá, es que cada decisión, cada momento en nuestras vidas, Dios va a estar presente. Por eso le cito una vez más Proverbio: reconócelo en todos tus caminos, para que Él sea enderezando nuestras veredas. Ahí estaban estos hombres, incluyendo este rey, quien la Biblia le habla, lo llama como el rey de la era de oro. Y eso lo puede leer usted en el libro de Daniel. Ahí se dará cuenta de cómo es reconocido el rey Nabucodonosor. Este hombre, por muy grande que sea su reino, que era su reino, tuvo que reconocer verdaderamente en su corazón que Dios era el que hacía las cosas en su vida, el que le daba la oportunidad de hacer las cosas en su vida. Ellos también reconocieron. Y si usted quiere alcanzar la verdadera grandeza, también necesita reconocer que sin Dios usted y yo no somos nada. Podemos tener riquezas, podemos alcanzar la cima de este mundo, ganar el mundo entero si así usted lo prefiere, pero verdaderamente no tendrá sentido si Dios no está metido en su vida. Un día alguien me dijo, pero yo veo a esa persona, qué bien le va. Y por allá, en una ocasión, mi esposa tuvo la oportunidad de conversar con alguien que le atiende. Y le dice, esta persona no puede dormir. Cada noche tiene que tomar pastillas para poder dormir. Dígame si eso es grandeza. Dígame si eso es vida. Que aun cuando uno está comiendo unos arrocitos, frijolitos, pero cuando llega a su cama usted pone la cabeza y ha invocado el nombre del Señor y le dice, Señor, gracias, porque aun cuando sufro tormenta, aun cuando estoy todavía en este tiempo de humillación quizás que está pasando, puedo llegar a casa, poder descansar, dormir en paz. Dígame si es grandeza eso, cuando tienen una vida familiar destruida, acabados, que los hijos, por más dinero que le da, los hijos no le aman, porque mira las cosas que le hace a su esposa, a su madre en este caso. Eso no es grandeza. Estos hombres aprendieron a reconocer al Señor en sus vidas. Lo segundo que quiero señalarle para la verdadera grandeza es que amaron a Dios sobre todo. Dios era primero en todo, era Dios primero. No era, sí, allá. Sí, cuando yo pueda. Le ha pasado que invita a personas y le dice, es que yo no tengo tiempo para eso. Yo no tengo el chance para hacer eso. Es que usted, ¿por qué tiene tiempo? O cuando se le pregunta a alguien y usted está orando y está leyendo la Sagrada Escritura, viera que es que a mí no me alcanza el tiempo. ¿Sabe cuál es la razón? Porque Dios no está en el primer lugar en su corazón. Porque no estamos amando a Dios sobre todas las cosas. Y dice un dicho que lo que uno quiere hacer, eso es lo que va a hacer. Si usted es un apasionado del fútbol, le aseguro que usted va a sacar el tiempo para ir a ver su partido de fútbol. Un día había un partido de fútbol en día de semana entre, usted sabe, los más famosos, el Real Madrid y el Barcelona. Entonces yo iba a ir a un lugar y cuando llego al lugar estaba abarrotado de gente y los observo y me acuerdo que eran como la 1:30 de la tarde. Normalmente, ¿a qué hora almuerza uno? De 12 a 1. Eso es la vasta mayoría, ¿no? Y yo empiezo a ver camisetas de empresas, los logos de las empresas.
Y los empiezo, ¿y esta gente qué está haciendo aquí? Y los veía como que estaban tratando como ya de irse a destiempo. ¿Por qué? Ahí sí hay tiempo, ¿verdad? Para ver eso. Ahí sí no hay ningún impedimento. Pedimos permiso. Hacemos todo lo que tenemos que hacer. ¿Por qué no hacemos lo mismo para buscar a Dios? A Daniel le dicen, usted va a morir. Si usted adora a su Dios, usted va a morir. Porque fue un edicto. Y en ese tiempo había una ley medo-persa que cuando el rey daba un decreto, no se podía eliminar, no se podía abrogar. Y estaba sellada por el rey. Y cuando le dicen al rey que Daniel sigue orando a su Dios, el rey empieza a tratar de salvarlo, pero ni el propio rey pudo salvar a Daniel. Porque le voy a decir algo, aun cuando los hombres intervienen, los hombres no van a poder hacer nada. Pero cuando usted pone a Dios en su corazón en primer lugar, cuando el amor hacia Dios es lo primero en nuestras vidas, escúcheme esto, queridos hermanos, porque se lo voy a decir de parte del Señor. No hay diablo, ni demonio, ni hombre que pueda destruir su vida. Nadie le va a poder destruir. Vamos a darle ese aplauso fuerte al Señor. David no dañó a Saúl. David no mató a Saúl. ¿Y por qué lo hizo? Porque amaba más a Dios. Daniel fue al foso de los leones. ¿Por qué razón? Porque amaba más a Dios. José no se acostó con la mujer de Potifar porque amaba más a Dios. Tal vez alguien diría cuando tiene esposa, es que yo amo a mi esposa, pero él no tenía esposa. De hecho era un esclavo sin voluntad. Los esclavos no tenían voluntad propia. Ellos tenían que hacer lo que su jefe, su dueño, su propietario les indicaba. Esta mujer que era la dueña de él estaba diciendo, acuéstate conmigo. Y él estuvo dispuesto a no hacerlo por una simple y sencilla razón, porque amaba más a Dios. Número 3, estos hombres fueron fieles a Dios siempre. Siempre fueron fieles a Dios. Ellos conservaron su fidelidad a Dios en cualquiera que fuera la circunstancia. Y hay momentos donde Dios nos empieza a levantar, nos empieza a sacar. Le hemos pedido a Dios por un negocio y empieza a funcionar el negocio, y antes estaba buscando a Dios todos los días, pidiéndole a Dios todos los días. Antes estaba clamando al Señor, leyendo su palabra, viniendo a la iglesia, y de repente empieza el negocio y ya no se aparece. ¿Y qué pasó con fulano de tal? Y lo encontré. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no ha llegado? Es que viera, el negocio me tiene consumido. Estos hombres, cuando estuvieron abajo, fueron fieles. Cuando estuvieron arriba, fueron fieles. ¿Cómo está siendo usted? ¿Usted está siendo fiel en este momento? Tal vez está abajo. ¿Está siendo fiel? Porque si no somos fiel abajo, no se va a poder cumplir lo que la palabra del Señor dice. El que es fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Pero ¿sabe lo que ocurre? Cuando estamos arriba, muchas veces dejamos de ser fieles. Y los que nos conocen saben que esta iglesia, nosotros ni siquiera nunca dedicamos a predicar un tema sobre diezmos y ofrendas. Pero quiero decirle esto porque tengo una responsabilidad. Cuando usted estaba abajo diciéndole, Señor, yo voy a ser fiel en mis diezmos y ofrendas, y cuando empieza a crecer, se olvidó de eso. Y mire, una de las razones por las cuales Dios quiere llevar a sus hijos, a su pueblo a la grandeza, claro que es para bendecir su familia, para que usted use esas riquezas que Dios le va a dar para sus hijos, para su esposa, para bendecir a sus padres, para bendecir la familia. Pero otra razón
por la que Dios quiere también bendecirle. ¿Sabe qué es? Para que el reino de los cielos sea engrandecido, para que el necesitado reciba la palabra de Dios y reciba la ayuda que Dios le está mandando. ¿Por qué cree que tenemos comedores? Y a propósito, no sabe lo orgulloso que uno se siente de pertenecer a una comunidad generosa. Sabía que teníamos un presupuesto, ¿se acuerda? De 550 córdobas para los colchones del hospital Berta Calderón. Nos ocurrió como ocurrió en el tiempo de Moisés, que Moisés le tuvo que decir al gente, ya no siga trayendo para eso. ¿Sabe por qué? Porque ya sobrepasamos la meta de lo que nos habíamos propuesto. ¡Gloria a Dios! Pero ¿se acuerda lo que le dije? Cada centavo va a ir para lo que se recogió. ¿Sabe lo que hicimos? Entonces encargamos una mejor colchoneta. Y no solo eso, va a tener un recubrimiento que es impermeable, porque usted sabe lo que ocurre con esas personas, ¿no? Cuando van operadas, entonces sangran, y eso se va a poder lavar y no va a ser tan fácil de contaminar la colchoneta que está dentro. Qué bonito es eso. ¿Por qué cree que hacemos eso? Por lo que usted está dando. Por eso lo hacemos, porque la palabra de Dios, créame, cuando le hablamos a los niños de la palabra de Dios se recibe mejor cuando el estomaguito de los niños está lleno. Se recibe mejor la palabra de Dios cuando llegamos a ese hospital. Me encantaría que todos pudiéramos ir, pero no se puede. De hecho, está bien restringido. Pero cuando se llega a ese hospital y se sientan esas personas y comen, familiares que tienen días de no comer porque vienen de fuera y nadie les lleva un plato de comida, se recibe mejor la palabra de Dios cuando va acompañada de las obras de Dios. Dios quiere llevarle a la grandeza. Dios quiere bendecirle, prosperarle como no tiene idea en su vida. No solo para bendecirle a usted, sino para que el reino de los cielos sea predicado y para que estas personas reciban la palabra de Dios acompañadas con la ayuda que viene de parte de Dios. Amén. Aleluya. Siempre fueron fieles. Si hoy es un momento de grandeza en su vida, siga siendo fiel, por favor. Tal vez acaba de recibir un ascenso. Tal vez acaba de recibir un empleo. Siga siendo fiel. No se aparte del Señor. Que la bendición de Dios no represente una maldición en su vida. Daniel capítulo 6, versículo 5. Estos hombres dijeron, hemos descubierto la debilidad de Daniel. No hallamos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Dijeron, encontramos su debilidad. Si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ahí encontramos la debilidad de este hombre. Que la ley de su Dios Él la va a cumplir. Por eso, si nosotros decimos que nadie puede invocar ningún Dios que no sea el Rey, entonces lo habremos agarrado por ahí. ¿Y qué hizo Daniel? Dice la palabra del Señor, como acostumbraba, abrió las ventanas hacia Jerusalén 3 veces al día. Siguió clamando, siguió siendo fiel al Señor. ¿Cómo va a ser usted cuando venga ese tiempo de grandeza? Porque, mire, esto es algo que tengo plena seguridad. El tiempo de grandeza para usted, sí o sí, Dios lo va a traer sobre su vida. Parece que muy pocos lo creyeron. Dios va a traer ese tiempo de grandeza para usted. Podemos decir amén. Amén. Dios va a traer ese tiempo de grandeza. Cuando ese tiempo de grandeza llegue, siga siendo fiel. Siga siendo fiel. Porque la verdadera grandeza no es lo que esta tierra nos pueda dar. La verdadera grandeza es conocer a Dios. Usted conoce a Dios. Usted sabe quién es Dios.
¿Sabe? Yo conozco a Dios como mi sanador, no solo por los milagros que he visto, sino porque Él me sanó a mí. Yo conozco a Dios como mi proveedor, no solo por los milagros que he visto proveer por otros lados, sino porque ha provisto de lo que hemos necesitado. Usted y yo conocemos a Dios. Y ahora le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos hemos recibido un milagro de parte de Dios? Déjeme ver su mano. Entonces usted conoce a Dios. Déjeme decirle algo. Eso es grandeza. Eso es grandeza. Y por eso Jeremías capítulo 9 versículo 23, observe lo que dice. Así dijo el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Versículo 24, mas alábese en esto, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, dice el Señor. Esta es la verdadera grandeza. Esta es la verdadera grandeza. Hay personas que pueden pagar por un médico, pero nadie puede pagar por la sanidad divina. Hay personas que pueden pagar una media respuesta, pero nadie puede pagar la respuesta que Dios tiene para usted. Hay personas que pueden pagar por medios milagros. Necesitan que se haga algo y tiene que ser una cosa increíble para que ocurra. Pueden tomar y pagar, pero nadie puede pagar por los verdaderos milagros del Señor. Y usted conoce a Dios, usted puede accesar a cada milagro que usted necesita, porque usted conoce al Señor. Amén. Usted conoce a Dios y eso es la verdadera grandeza.